Muy bien, estamos entonces en la 10ª penúltima clase de Historia de Honduras. Ya pasé lista, solo para que quede en evidencia. Estos son los que están. Solo me hace falta William René, Andrea Daniela, Carlos Federico, Elvis Aníbal, Lizzy Fernanda, Lorvin Ivette, Nolan Aníbal, Francisco Javier. ¿Ah? ¿Usted cómo se llama? Bueno, ya creo que casi por nombre. Usted ha venido a presenciar. ¿Ah? Así porque su cara nada que ver, no nada conocido. Anda de incluso. Sí, porque yo desde que entré, no me he conocido. No lo había visto. Ok. Estos son buenos. Perfecto. Ahora les voy a compartir a todos la pantalla. 10ª clase. Miren que esta está muy buena. Les cuento que les tuve que cortar la clase porque era un montón. Entonces iban a ser 2 temas y a la hora se lo podía colocar uno, porque es bastante. Así que, pero esa fue, yo quería poner 2, pero no me da. Entonces solamente vamos a ver uno. Va a entrar de lleno. Este tema es bastante interesante porque, como hemos llevado un proceso, ¿verdad? Desde el descubrimiento, la colonización, después la independencia. Ahora lo que viene es analizar la parte económica, financiera y política de Honduras. Bueno, incluso ya miramos la parte política, ¿se recuerda? Pero con todo el montón de aquellos de que lo ponían, no lo ponían, de que lo elegían, no lo elegían, que lo sacaban, no lo aceptaban, bueno, un solo desorden. Y ahora vamos a ver otra parte, que es en cuanto a lo que sigue, ese proceso. Algunos nombres les van a salir ya más conocidos, sobre todo de presidentes, van a salir como más identificables, pero hay que ver qué fue lo que hicieron. Entonces vamos a analizar la primera parte. Los modelos de desarrollo en Honduras. Hablamos del siglo XIX, siglo XX. Miren ustedes, ya estamos entrando en una etapa bastante cercana, ¿okay? 1876 a 2002. Solo que, como les digo, no vamos a ver todo. En el apartado anterior, es decir, en la clase anterior, no se lo coloque entre paréntesis, haciendo la explicación, se presentó un amplio análisis sobre el acontecer político de Honduras a lo largo del siglo XX. ¿Okay? Sin embargo, creemos, o creo, una personal, que es interesante describir cuáles son los modelos de desarrollo económico que Honduras ha utilizado desde la reforma liberal de 1876 hasta la actualidad. ¿Cuáles alternativas tenemos ahora? Ya que si llegaba uno y como que no le iba muy bien, llegaba otro y como que tampoco le iba muy bien, la pregunta es, ¿y entonces cómo es el Chapulín Colorado? ¿De quién podrá saberlo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Esa es la pregunta. Hay que destacar que la nación, ojo, nuestro país, como los demás países latinoamericanos, han buscado 3 alternativas económicas para materializar el desarrollo de la región y en todos los casos, pues buscar un poquito más que un cierto tipo de respuesta que puedan dar solución a los problemas que se están suscitando, sobre todo en la parte económica. Bueno, los modelos de desarrollo económico, ya pues que se han ido poniendo en práctica a través de los siglos, desde los años en Honduras, pues vamos a decir que no han sido nada tan rentables o que hayan sido pues tan benéficos, ¿no? Bueno, ahora bien, en estos últimos 120 años hemos tenido cierto tipo de modelos. Les presento aquí 3. El primer modelo, el modelo primario exportador o de desarrollo hacia afuera. El segundo, el modelo de sustitución o de importaciones o de desarrollo hacia adentro. Vayan analizando ustedes la cuestión. 1, ya las palabras lo van diciendo, hay palabras clave. Exportador. ¿Qué es exportar? Es exactamente, en pocas palabras sería vender, ¿ok? Es vender, sacar hacia afuera, ¿ok? Ahora, el modelo segundo que se empleó en Honduras no fue tanto ya preocuparse para vender de allá, sino que ahora va a ser hacia adentro, las importaciones. Y el tercer modelo, el neoliberal o monetarista. Veamos entonces el primero, vamos viendo cada uno de ellos. Primero, a ver, distinguida, leal.
a partir de la 76, al empezar la inversión de capital extranjero en el país. En términos concretos, este modelo se intensificó a partir de 1960, cuando se estableció la inversión norteamericana en el grupo minero. No obstante, adquirió dimensiones más importantes desde los principios del siglo XX. ¿Cuándo se establecieron las primeras compañías bananeras en Colombia? Ok, interesante. ¿Qué podemos sacar de aquí? ¿Qué datos? Vamos a ver. Listo, vamos a ver. Vamos a decir, primeramente, hablamos de un desarrollo hacia afuera. ¿Qué primero? Ustedes no lo pueden ver, ¿no? Pero los de Zoom. Estoy utilizando la pista y utilizando el rayado. Ustedes no lo pueden ver. Bueno, el desarrollo hacia afuera. Segundo dato que es, dice aquí, una inversión de capital extranjero en el país. ¿Qué? Inversión. Ok, ahí. Tercer dato que ponemos aquí es la inversión norteamericana. Inversión norteamericana. Ok. Y otro dato que vamos a encontrar aquí, ¿cuál cree que sea? La compañía bananera, exactamente. Compañías bananeras en Honduras. Estos 4 datos son importantes porque son como la base para poder identificar esta primera fase, este primer modelo. Ahora, miren ustedes algo interesante. O nos pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer algo, algo en particular en eso? ¿De qué hay influencia ahí? Exactamente. Y no solamente norteamericana, extranjera, vamos a decir. Claro que en primer lugar, estadounidense, no, vamos. Pero hay mucha presencia del extranjero. Hay mucha presencia del extranjero. Entonces, la interrogante sería, ¿desde qué momento se ha dejado tener tanta influencia Honduras de países extranjeros? Desde siempre. Desde siempre. O sea, que no ha sido nada, algo anormal. Pero el problema está de que se continúa siendo todavía dependiente de muchos países extranjeros. Honduras dependerá todavía, tendrá algunas deudas que saldar todavía con algunos países. La cuestión está de que esto parece que no es algo de nunca acabar, ¿no? Algo de nunca terminar. Ahora, veamos. ¿Por qué se le denominó modelo de desarrollo hacia afuera? Aquí vamos a explicar. A ver, distinguido. Lea. Sí. La inversión de capitales de las regiones desarrolladas con el fin de extraer materias primas para destinarlas a su producción inicial. En la producción de energía bananera se buscó para el mercado internacional y no para el local. En virtud de los alimentos anteriores, este modelo primario exportador es denominado modelo de desarrollo afuera. La mayoría de las farmacias se quedaban en el extranjero. Ok, esa es la interpretación mía. Y es que es cierto. Lo que está analizando esta primera parte es la mayoría de las ganancias se quedaban en el extranjero. Es de que habían dos grandes fuentes de ingreso, podemos decir. ¿Cuáles eran? Esas dos grandes fuentes de ingreso. La bananera y la minería, exactamente. Esas dos grandes fuentes de empleo son las que le daban el empuje económico a Honduras. El problema está que la mayoría de las ganancias no se quedaban en aquí, sino que se iban hacia el extranjero. Y eso es lo que está analizando. Un modelo donde se... Ahora, pregunto, ¿a ustedes qué les viene a la mente? ¿Por qué creen que habrá sucedido esto? ¿Por qué tendrán tanta importancia las ganancias que se van hacia afuera? O mejor dicho, bueno, es una consecuencia. Pero ¿por qué se habrá dejado que se fuera tanta cosa, tanta economía, tanto logro hacia el extranjero? ¿Por qué permitir eso? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por? ¿Cómo así? Pero ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿Por qué no? Ok, una puede ser. ¿Por qué más? Por ejemplo, si ustedes van a quitar un préstamo, ¿no? Y le dicen, te lo voy a prestar, pero a una cierta cantidad de intereses.
Y usted acepta. ¿Por qué acepta? Por la necesidad, porque lo necesita. ¿Y qué es lo que recibe entonces? ¿Qué recibe? Dinero. ¿Por qué cree que esta gente permite que hubiera tanta empresa extranjera? Por necesidad de sacar adelante. Es que el objetivo fundamental en este momento era que Honduras fuera un país desarrollado. No un país de subdesarrollado, sino que fuera desarrollado. Se empezó a tener esas alianzas con países extranjeros por eso, por dinero. El asunto está que nunca se imaginaron ellos que iba a quedar tan endeudado el país desde el principio. Entonces, claro, hay necesidades, claro que sí, hay necesidades. El problema está de que dijeron, las bananeras, ¿quieren administrar en primer lugar? ¿Quién administra las bananeras? Nada. Extranjeros, claro. Y recuerda que la vez pasada incluso dijimos, ¿de qué gozaban estas empresas que dirigían esta bananera? ¿De qué gozaban? Que por eso fue que se expandieron tanto y crecieron tanto. ¿Cuál fue uno de los beneficios que se le dio a estos empresarios? Sí, habían hecho un acuerdo que hasta la banca tenía una y habían hecho un acuerdo que ellos iban a hacer una cosa. Ese fue un acuerdo, que ellos es un compromiso que tenían ellos, ¿verdad? Con el país, que iban a construir una de ferrocarril, pero vamos, ahora hay algo más todavía, hay algo más. ¿En qué le benefició el Estado a estas personas? ¿En qué? Y por eso fue que se expandieron tanto. ¿En qué? Es lo que ahuyenta a muchos inversionistas en los países. Los impuestos. Ese fue el gran problema. Entonces, como cuando se piden muchos impuestos, las empresas no quieren pagar, que es lógico. ¿Qué empresa va a querer perder? Ninguna empresa quiere perder, la empresa lo que quiere es ganancia. Es parte del comercio, una parte del negocio. Ahora, el asunto está de cómo se ven beneficiados esta gente que estaba dirigiendo estas bananeras. No que no pagaban, sino que le bajaron. ¿No recuerdan cuando dijimos que de 7 pagaban a 3? Entonces, ¿cómo se les bajó el impuesto a ellos? Para que pudieran mantenerse aquí. Obviamente había muchos empleos, sí, claro, no hay problema, está bien. Pero los impuestos, el que quedaba quebrado era el país, era el Estado. El Estado es el que quedaba quebrado. ¿Por qué? Porque ese montón de dinero se pierde. ¿Y qué se queda con ese dinero? El empresario, el extranjero, exactamente. Entonces, bien ustedes de que está la parte minera, claro que sí. Pero el asunto está de que hay algo más todavía de fondo, ¿no? El dinero, lo que conlleva. Ahora, diferentes tipos de economías que se desarrollaron en el interior del modelo primario, o sea, primer modelo. Vamos a ver, el enclave minero. Metámonos a ver qué es eso. Como habíamos indicado antes, la reforma liberal de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa pretendió desarrollar una economía capitalista. Eso fue algo fundamental. Creo que cuando hablamos de capital, hablamos de que eso de la cuestión de el marketing, ¿no? Compra-venta. Hay demanda, hay oferta, hay demanda. Oferta, demanda, oferta, demanda. Bueno, el capitalismo de eso se trata. Es manejar el dinero. Entonces, claro, yo te ofrezco algo y tú me das algo a cambio, ¿no? O sea, yo te vendo esto, me tienes que dar una cierta cantidad de dinero. Eso es capital. Decimos nosotros que vivimos en una sociedad donde el capitalismo no se mueve tanto. Que la pregunta es, ¿será cierto eso? Si cuando uno va a un negocio, va a un supermercado, compra solo lo que tenía en mente, o salió con más de la cuenta. Cuando uno va al supermercado a comprarlo. ¿Qué pedo, patrón? Y dice ¿Ah? cada uno, voy a Verga. una Ya lista. le meto mercados, digo, puta. Anda, ¿Dónde lo muevo? una amiga me anda pajareando. ¿Y esto me lo va a poner? Entonces, miren ustedes, cuando alguien va a comprar un accesorio para una motocicleta, para un carro, ¿será que cuando está en la tienda y mira otra cosa, solo compró lo que iba a comprar? Y a la hora salió con otras cosas también. Cuando uno va a un comedor, dice, solamente voy a comer esto.
Y a la hora cuando mira el menú, no, tráigame también esto también. Entonces, somos parte de un sistema capitalista que aún no se ha quitado. Estamos en esa cuestión de oferta y demanda. ¿Te vendo esto? ¿Por cuánto? No, eso no, te ofrezco tanto. Y empiezan a negociar, ¿no? Empezamos a negociar. Te doy tanto, no, pero a cambio de eso te voy a ofrecer esto. Entonces, es una especie de sistema que no se ha quitado, aquí está todavía. Bueno, y eso viene desde cuándo, ¿no? Viene desde cuándo, bueno. Entonces, el cultivo del café no fructificó. ¿Qué fue lo que pasó en el caso? La bananera, minería, vamos. Pero ¿qué fue lo que pasó con el café? Que es un producto muy dado en Honduras. ¿Sabes? Con el fracaso del café, la producción minera pasó a ser el eje del proyecto económico hondureño. Los marcos legales para su explotación fueron plasmados en el Código de Minería redactado en 1880, siglo XIX, por el gobierno de Soto. Desde 1878, el propio presidente entró en contacto con el empresario neoyorquino Washington Valentine con el propósito de fundar la Rosario Mine Company, constituida el 2 de diciembre de 1879, para explotar por medio de una concesión de mineral de San Juancito, que no sé si alguno de ustedes lo ha de conocer, la minería de San Juancito, que todavía están muy bien, se conservan mucho. Comenzando por la extracción de minerales en el año de 1880. Miren ustedes, son 2 años más. Aquí lo que está diciendo es que el fuerte, muy fuerte que tenía en ese momento era el café, pero al momento que el café empezó a decaer, lo que va a tomar fuerza van a ser la minería. Y se cambia el rubro. Y una de las minas muy reconocidas va a ser la mina de San Juancito. Muy fuerte. Se va a hacer una explotación de minerales tremenda. Y si usted van a San Juancito, no es que sea un pueblo tan desarrollado. Incluso las calles para ir ahí a veces se ponen bien, porque son de tierra. Es que es un pueblo, una comunidad. Y para hacer una minería, se supone que tenían que haber tenido un desarrollo, ¿no? Vamos, se sacaban todos los minerales. Y si ustedes van, no es que sea un pueblo tan desarrollado. Y las calles son feas. Bueno, aquí en Honduras todas calles feas. Bueno. ¿Quién administra las minas? ¿Quién administra las minas? ¿Quién cree que administra las minas? Ni con administrador. No hay pregunta. Igual que el otro. A pesar que el presidente Soto es un ministro de guerra, Enrique Gutiérrez, eran socios minoritarios en la compañía. Estos posteriores vendieron sus acciones a la compañía, con lo cual la explotación minera en el país quedó dominada totalmente por él. Total control extranjero por las minerías. Ya eran los españoles anteriormente, ahora son los gringos. Ellos tenían el poder, pero se lo cedieron a los norteamericanos. O sea, ellos tienen el control de todo. Es lo que uno dice, ¿verdad? Que gente bien bruta. Porque imagínense que yo teniendo poder el control de una empresa muy buena y le cedo mi control a otro. No sé. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Lo mismo. No tuvo que haber algo. No, eso no lo dude. Eso es bien. Qué raro. Aquí en Honduras pasa eso. Aquí no sucede eso. Yo no sé en qué Honduras viven ustedes, pero aquí no sucede eso. Bueno, veamos lo que pasó. Un cambio a escala mundial. A escala mundial. O sea, que no solo en Honduras pasó lo que vamos a leer. Sí, pasó en otras partes. ¿Qué fue lo que sucedió, estaba pasando en el mundo? A principios del siglo XX se produjo un declive para abajo. Los minerales. Miren ustedes, los precios de los minerales en el mercado mundial debido a la abundante producción mundial que había en ese momento y el abandono en la mayor parte de los países del sistema monetario basado en la plata, de los cuales adoptaron el patrón de oro, empezó a decaer. O sea que ya no era tan relevante la minería. Ya no tenía tanto auge como lo que estaba. Porque como era tanto mineral que estabas trayendo, es que es lógico, la competencia así, ¿eh? Cuando no hay competencia, todo es caro. Pero póngale competencia, tienen que bajar los precios. Como sea. ¿Quieren tener buenos precios? Que haya competencia. Así de sencillo. Pues si usted tiene un negocio y llega alguien más por él del mismo negocio suyo, preocúpese.
Preocúpese, porque si el otro pone mejor precio, ¿a dónde cree que van a ir? ¿Quién va a perder? Obvio. Entonces, lógico, si haber tanta competencia, porque no creo que solo Honduras había explotación de minería. Entonces, al haber tanta competencia y haber tanta cuestión de minerales, entonces, ¿qué es lo que queda? Ya no está el café. No, bueno, Minería. Llegan los bananos como solución. En cambio, desde la última década del siglo XIX, comenzaba a tener importancia en la costa norte. Por eso, miren ustedes cómo es desarrollado el norte. Ahí sí. En el norte de Honduras, la producción en gran escala del banano. Ahí se fue dando. Esta tendencia del decaimiento de la minería y el auge de la agricultura eran ya claramente percibidas por los mismos liberales. Así, Adolfo Zúñiga, un colaborador del presidente Luis Bográn, le indica que dice lo siguiente: me he convencido que estas tierras, parte del norte de Honduras, por eso lo coloqué entre corchetes, son un tesoro más valioso que nuestras montañas minerales. Miren cómo cambia todo. Todo el arte consiste en no echar por la ventana este tesoro. O sea que si no lo aprovechaban, entonces vamos viendo cómo pasa de una cosa a otra. Café, minería, bananera. Por eso vamos a ver que es el enclave bananero. Como siempre, los extranjeros quieren las mejores partes. Ya se habían adueñado primero del cultivo, después de la minería. Ahora solo falta que quieran adueñar de las bananeras también. ¿Vale? El desarrollo del enclave bananero en Honduras ligó de manera definitiva al país al comercio capitalista internacional a principios del siglo XX. En esta primera etapa, el control de la producción bananera estaba aún en manos de pequeños y medianos productores hondureños. Así comenzó aquí. Pero, ¿qué pasa? A principios del siglo XX, una serie de factores, tanto internos como externos, determinaron que la producción y comercialización del banano fuera absorbida totalmente, por el capital norteamericano. Es que cuando llegaron los inversionistas aquí a Honduras, trabajaban a la par con los hondureños. O sea, sí había una comunión, había ese diálogo, esas negociaciones, y trabajaban muy bien. Pero la cuestión va a cambiar. La cuestión va a cambiar y ahora sí va a ser total control por parte de aquellos extranjeros. Las ganancias no se quedan en Honduras. Es que hasta yo recuerdo todavía, los mejores bananitos iban para afuera. Y los que quedaban aquí eran los más chiquitos. Pero unos reverendos animalones que llevaban eran para extranjeros. Y todos bien bonitos, amarillitos, toda la opción. ¿Para qué? Bueno, que eran verdecitos, digamos. Entonces, la mejor calidad ahí siempre se lleva para extranjeros. No es que queda lo peorcito, ¿verdad, Honduras? Pero nos queda la calidad como la que se llevan al extranjero. Y a veces somos tan amables, les digo yo, que miren ustedes que aquí estuvieron haciendo una cuestión de una maquila de venta de ropa en el norte, una de las maquilas. Y esta tela, estas confecciones de estas camisetas, las mandan al extranjero. En el extranjero les hacen sus diseñitos y ahí dice, hecho en tal parte, pero el material fue elaborado aquí en Honduras. Las camisetas fueron elaboradas aquí en Honduras, pero se mandaron al extranjero. Aquí las envían para allá, allá les hacen otros diseñitos, impresiones, qué sé yo, toda la sublimación que le quieran hacer a las camisetas. Perfecto, y ahí le colocan en etiqueta, hecho en tal parte. Pero la materia prima aquí la compraron. Aquí la compraron. O sea, la camiseta sin diseño, de aquí la llevaron para el extranjero. Y de allá viene tan cara. Y uno dice, puchica, uno dice, qué barbaridad, esta camiseta de buena calidad. Y aquí fue hecho. Aquí en Honduras fue hecho. Y dice, vamos a ver tal parte. No, es que ahí no me gusta de tal tienda. Y la misma camiseta. La misma camiseta. Solo porque dice hecho en, se supone que en el extranjero, y aquí fueron hechos. Fueron diseñitos los que le hicieron nada más. Y entonces, vamos a poner esa locura con este tipo de mentalidad. Es pura calidad la que uno vende.
Lo que pasa es que a veces uno sí, como que no confía en el producto que uno hace. Es que, y piense que eso se da bastante en la cultura hondureña, que a veces uno no confía en lo que uno hace. Pero es claro, por ejemplo, yo prefiero comprar un par de zapatos de tiendas que han sido, o sea, tiendas de pintura, porque si usted compra un par de zapatos, compra que le lleven las patas, que le rompen, que le suenan. Pero eso es porque no se entrega bien. Entonces, Es que ese es el problema, que ese pensamiento no progresa. Porque imagínense usted, le estoy contando todavía que la mitad de camisetas se van de aquí y regresa la misma camiseta para Honduras. La misma que se fue, la misma que regresa y la misma que compramos. O sea que si nos damos cuenta nosotros, a veces no hace falta confiar más en nuestro propio producto. No hace falta confiar más en nuestro propio producto. Ustedes miran las camisetas Lenca, las camisas Lenca o la ropa Lenca que venden. Esa ropa Lenca, aquí dicen, ay, puro indito, pero esa ropa que parece indito son las que más se venden y carísimas en Europa. Carísimas en Europa. Súper caras. Y aquí uno dice 500 pesos, 600, 700, pongan una camisa más o menos así, estilo Lenca. Pónganla como la venderán en Europa. Allá son euros. Y cara. Y dicen, es de un grupo étnico. Con solo que haya un grupo étnico, en Europa eso les llama mucho la atención. Pero aquí, es que si nos damos cuenta, a veces uno mismo como que no valora la cultura que uno tiene. Nos hace falta todavía más valorarlo, ¿no? Valorarlo más. Entonces, ¿para qué? Para que aportemos un poquito más a nuestro país. Ya, vamos a ir. Ahora sí se consolidó el enclave bananero. ¿Qué pasó? A ver, distinguido. '99. El Guanajuato. Posteriormente, en 1990, fue el segundo país que fue el empresario bananero. ¿Cómo funciona la vida? ¿Qué más qué? No han incidido en la vida política y económica del país durante ese tiempo, realizó apoyar. Miren, ahí ya van otra empresa. Primero estaba la vaca, ahora está la Cuyamera. Ahora veamos qué viene, pues, porque ya van dos empresas. Vamos con la tercera. Finalmente, en la United Fruit Company, a través de subsidiarios de la Tesla Railroad Company. No, van cuatro, estoy diciendo. ¿Cuántas vamos a mencionar hasta ahorita? Cinco. Cinco. O sea que, y estas empresas, estas compañías que eran pequeñitas, eran empresas para que puedan manejar la cantidad de llevar al extranjero, es que eran empresas serias, empresas que manejaban una parte de venta tremenda. Cinco. O sea, es que era rentable. Es como cuando uno se da cuenta que hay un negocio, ¿verdad? Y uno está viendo de que invertir en esto. Por ejemplo, el cacao. Hay varias partes que están invirtiendo en Honduras en el cacao, chocolate. Entonces, claro, se sabe de que cuántos no han ido a competencia a nivel internacional por el chocolate y han ganado. Pero eso implica cultivarlo también. Y eso, vamos, que aquí en Honduras es que ha sido muy que llama el cacao, ¿verdad? Pero el chocolate, pero hasta ahora que se está, de unos años para acá, que se estaba trabajando un poquito más. Por ejemplo, en la Mosquitia se está cultivando un poquito más ya el cacao también. Sí, la Mosquitia, y se ve que la Mosquitia es cosa seria, ¿no? Pues llegar ahí no es nada fácil. Y muy que todo es por aire o por agua nada más. Y sacar de ahí producto es cosa seria, porque es un poquito peligroso por la trayectoria. Entonces, para que se diera todo esto, porque entonces estaba siendo muy rentable, banano ahí en ese momento. ¿Qué capacidad de los hondureños? Pues, pucha, ¿qué hicimos ahora? ¿Qué hicimos? Ah, ya vendimos también la otra. No, estas eran extranjeras.
Vamos a ver, distinguida. Si bien la producción y la comercialización del banano en la gran escala se inició desde principios del siglo XX, es hasta la segunda década del siguiente siglo cuando dicho proceso alcanzó dimensiones importantes. De tal forma, ya para el año 1924, Honduras se convirtió en el mayor exportador de banano del mundo, posición que mantuvo hasta el año 1938, según Kepner y Tocqueville. Para el año 2019, Honduras aportaba el 45.9% del total de la producción mundial de banano. ¿Qué les parece? ¿Hay capacidad o no hay capacidad? A escala mundial. Es que, pero bien decían, ¿verdad? Que Honduras tenía una capacidad para exportar alimentos. Es que a mí me asombra, imagínese usted, 45.9% del total de la producción mundial de banano. Es que sí se trabajaba en ese momento. Sí se cultivaban las tierras. Aparte de lo que eran los básicos, ¿verdad? Que siempre se manejado. Pero pongan ustedes que la zona norte, claro, por eso es que había mucho trabajo. Y ustedes ven el desarrollo de la zona norte con el resto del país, nada que ver. La zona más desarrollada de Honduras es la zona norte. Están las grandes maquilas. ¿De qué no hay maquilas en la zona norte? Hay de todo. Está toda la industria, por llamada capital industrial, ¿no? Bueno, en el caso de San Pedro Sula. Pero no solamente es San Pedro. Es una cantidad increíble. Ustedes, solo haciendo números, me quedo ahí como que asombrado. O sea, sí hay capacidad para poder sacar el país adelante. Capacidad hay. Lo que no hay es voluntad, lastimosamente. Segundo modelo. El modelo de sustitución de importaciones o de desarrollo hacia fuera. A ver. Después de la Guerra Mundial, la Oficina Central de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, creó la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. La ONU creó esta comisión. ¿Para qué la creó? Para atender los problemas derivados de los países subdesarrollados. Es decir, que la idea era que se creó esta comisión para ayudar a los países a salir de la pobreza en que estaban. Ese es el objetivo fundamental. Negociar. ¿Qué se va a negociar? Cuando dicen, te vendo este televisor. Perfecto. Muy bien. Te doy opciones. Tengo varios televisores, pero ahorita solo tengo este. Entonces, si solo tengo este, ¿dónde están las opciones? No hay opciones. En este momento no hay opciones. Es como que si un estudiante viniera y yo le diga, siéntese en cualquier silla, y si solo vieron una silla nada más, en cualquier silla. No tiene opciones, solo hay una silla. Entonces, es como una manera de decir algo, pero en la realidad es otra. Siéntese, busquen la silla. Y si solo hay una, no le queda de otra. Entonces, la CEPAL, que fue creada para ayudar a los países subdesarrollados, llegó a la conclusión que con el modelo primario, el primer modelo exportador, Latinoamérica no podía desarrollar sus economías, ya que con dicho modelo los países de la región exportaban productos agrícolas o mineros a los países desarrollados, pero a cambio tenían que importar hasta lo más mínimo. O sea que era como, te doy esto, cómprame esto, pero la cuestión es que yo me voy a comprometer a comprarte todo lo que tú quieras mandar. Entonces, sí, yo les vendo, o como diríamos, aquí es donde ponen las reglas. Perfecto, nosotros te compramos, pero a cambio tienes que comprar nuestro producto. Solo que la gran diferencia es de que nosotros vendemos productos que sí se dañan, ¿no? Productos que sí se pueden podrir, podemos decir, comida. Pero un carro no se le va a podrir. O sea, ¿usted cuánto tiene más o menos para que un alimento le dure? Más o menos, póngale un mes, 2 meses. Comida que es así, ¿verdad? Rápido. Por ejemplo, una vez que empiezan para el café, por ejemplo, los que tienen café. Si no corta el café a tiempo, ¿qué pasa con el café? Se cae. Esa es una pérdida. Esa es una terrible pérdida. ¿Por qué se ponen desesperados muchos cafetaleros? Cafetaleros. Cuando miran que el café ya está empezando a madurar. A buscar cortero. Y el rollo está cuando no encuentra.
Y la gente dice, no hay trabajo en Honduras. No hay trabajo, lo que no hay ganas de trabajar. Claro. Miren, ¿saben dónde estuvieron algunos amigos, algunos amigos míos que tienen café? Fueron hasta Nicaragua a buscar porteros, porque aquí no encontraban. No encontraban. Y yo digo, la gente diciendo que no hay trabajo en Honduras. Que lo que no hay ganas, la gente, o sea, que la gente quiere trabajar, ganar más que un diputado de seguro sin hacer nada. Peor todavía. Acá hay que ir tan temprano, hay que levantarse para ir a cortar. Y si está lloviendo, quiere trabajar. No, si está lloviendo, yo no voy. No, y tan arriba, ¿y por qué no lo puedo comer el café más abajo? O sea, uno se asombra, ¿verdad? La gente que, porque uno dice, ¿cómo va a sacar el país adelante? ¿Cómo? Si la gente no quiere trabajar. Y es cierto, ¿no? Váyanse por aquí nomás, aquí en Danilo, que somos de Danilo. Váyanse por un montón de negocios aquí en el centro, se necesita empleada, se necesita empleado. Y no llega. O la gente, lo primero, ¿cuánto pagan? Ni siquiera pregunta qué es lo que hay que hacer. ¿Cuánto pagan? Después pregunta a qué hora salen. ¿Y cuándo comienzan las vacaciones? Empecemos con las vacaciones. Porque no quiero trabajar. Y la gente no quiere trabajar. Y lo mismo pasa con los porteros. A la gente pierde el café porque no hay gente que quiera trabajar para ir a cortar. Pero la gente dice, es pobre. La gente es pobre. Es una pobreza tremenda. En Honduras no hay trabajo. Por eso hay que irnos fuera de Honduras. Y cuando van al extranjero, no tienen un trabajo. Tienen 2, tienen 3 y si es posible hasta 4 trabajos. Y bien macaneados. Bien macaneados. Y endeudados, porque tienen que pagar lo que le pagaron al coyote. Tienen que pagar, bien endeudados. Entonces, aquí nosotros nos quedamos que, bueno, vendemos un producto, pero a cambio tenemos que comprar algo más. Y pues nada, casi siempre lo que compramos es más lo que nosotros, es en comparación con lo que vendemos nosotros, es más lo que compramos. Entonces, lógico, usted tiene 100 empiras, ¿cierto? Usted tiene 100 empiras, va a una tienda y sale con una cuestión de 200, significa que está endeudada con 100 más. Anótemelo ahí, buena pulpería, anótemelo. Y cuando ya toca pagar, hoy yo no le debo tanto, yo no le debo eso, no es que yo no me acuerdo. Y los que tienen pulpería también lo tendrán muy presente, porque les gusta ese nivel terrible de error. Andar dando cosas feas hacia al medio mundo, después no quieren pagar. Enséñame. No, no, yo ese día ni estaba aquí, para comenzar, ni estaba aquí. Bueno, cheque. La CEPAL y su nuevo diseño, ¿qué pasó? Algo no estaba funcionando, entonces tuvo que modificar. Vamos a ver qué fue lo que pasó con la CEPAL. La CEPAL diseñó un nuevo modelo para la región denominado modelo de sustitución de importaciones o de desarrollo hacia adentro. El desarrollo vendría con la industrialización de América Latina. Se decía, la idea era crear una infraestructura productiva que fuera diversa. Ojo, repito esto. La idea era crear una infraestructura productiva que produjera diversidad de cosas, que produjera una proporción considerable de bienes de consumo masivo. ¿Para qué? Para no depender de las importaciones de los países extranjeros. Eso es lo que quería la CEPAL, es que en cada país se produjeran sus propias cosas, se hiciera la producción de muchas cosas, pero que se quedaran allí. ¿Para qué? Para que los países pudieran no ser tan dependientes de los extranjeros, sino de que ayudarles. Eso es como cuando uno dice, déle capital semilla, ¿no? Eso es como para las personas que quieren, ¿cómo dicen estas personas que quieren, que les dan capital semilla? Que son emprendedores. ¿Para qué se les da capital semilla? Para que comience, pero que esta persona sea, bueno, puede decir autosuficiente, ¿no? No es la palabra, porque ahorita mentira la palabra. Pero que la persona misma pueda, ella misma pueda entender o sea, no depender tanto de préstamos, de otra cosa, sino de que sencillamente esta persona pueda comenzar, se le da una ayuda, y a raíz de esa ayuda, entonces esta persona pueda multiplicarlo. ¿Okay? Entonces no necesita tanto de personas. Vamos, eso es lo que se quería, y eso es lo que la CEPAL quería con los países subdesarrollados. No alentar el desequilibrio en la balanza de pagos, porque estamos y estuvieron muchos otros países hasta aquí, de euros. Tercer modelo, neoliberal o monetarista.
Estos son los programas de ajuste estructural, conocidos como el PAE. PAE, programas de ajuste estructural. Estos PAE eran parte de este modelo neoliberal. 1990 hasta nuestra actualidad. O sea que este modelo neoliberal parece que todavía sigue. Bueno, veamos un poquito qué es eso de neoliberal para que podamos comprender si solamente fallan o está en una etapa de transición o cuál casaca. Seguimos con la misma tontería de siempre. No hemos cambiado. Bueno, durante las décadas del 70 y 80, los que nacieron en esa época, Honduras se enfrentó a una de las crisis económicas más fuertes de toda su historia. Los años 70 y los años 80, una etapa bastante complicada a nivel económico. ¿Qué fue lo que pasó? Distinguido, ¿qué fue lo que pasó? Lea la segundo párrafo. Esta crisis constituyó el agotamiento del modelo de de la década del 70. Esta crisis no solo fue característica en Honduras, sino que se generalizó en toda la. ¿Qué es lo que más preocupa a la gente? Pero creo que pone de correr a mucha gente. Sí, pero ¿qué? Dice que esa parte de dinero, ¿por qué? ¿Qué es lo que preocupa a mucha gente? A ver, lo que están en eso, ¿qué es lo que preocupa a mucha gente? No, el trabajo, ay, lo que no tiene, no tiene trabajo. ¿Qué es lo que, ¿cuál es una de las preocupaciones más fuertes que tienen las personas? No, eso provoca. Eso que estoy preguntando provoca el estrés. Esa es una consecuencia, no la causa. ¿Cuál es la causa de ese estrés? Mucha. Sí, sí, tiene que ver con dinero. Ajá. Sí, pero es que hay otra cosa que preocupa muchísimo a la gente. ¿Cómo? Sueldo. Ah, pero ¿por qué el sueldo? Las deudas. Las deudas. ¿Por qué las deudas? Porque si no hay dinero para pagar, ¿qué pasa cuando llega la cuenta de energía eléctrica, de cable, de teléfono, de plan, o si no sé qué yo creo que la va a meter a celular? ¿Qué más? El agua, el alquiler, la comida, el transporte. Cuando todo eso se junta y cuando se da cuenta que no tiene dinero para pagar todo eso, cuando sabe que llega la mensualidad y no tiene para pagar la mensualidad. Las deudas son complicadas. Es como que alguien le dé la mensualidad de la universidad y se lo come. Y después se lo empiecen a cobrar. La persona se preocupa. ¿Y ahora cómo voy a hacer? Ya me dieron la mensualidad, me lo comí. Pero es que lo necesitaba ese momento, lo necesitaba. Pero no era para eso. Entonces la pregunta es, ¿las deudas te ahogan? Las deudas te ahogan. A ver, alguien de Zoom que me lea por favor esta para que no me duran tampoco ahí. Cualquiera de Zoom, rapidito. ¿Alguien de Zoom? Tengo 18 estudiantes. Están en Zoom. A ver, Alejandro Romero, léame. Pretensión de tal modelo era inobjetablemente ambiciosa. Sin embargo, los países de la región tuvieron que solicitar préstamos a los organismos financieros internacionales, como en el Fondo Monetario Internacional. Se va a conocer, perdón, se va a conocer como la OFI, porque después van a salir solamente la OFI, para que sepan a qué nos estamos refiriendo. Son los organismos financieros internacionales, porque después van a decir la OFI, pero si no sabemos qué significa desde ahorita, no vamos a entender después quiénes son. El organismos financieros internacionales. Ok, ahora sí, siga, después de la OFI.
El Banco Mundial y el Banco Interamericano echa a andar un proceso de industrialización. Se requería importar tecnología de los países desarrollados, aparte de la cantidad de dinero que se invirtió en infraestructura y obras sociales. Ok, veamos. Esto me voy a poner en silencio. Veamos entonces aquí lo que nos está diciendo es, ¿con quién se endeudaron? Con medio mundo se endeudó a Honduras. Con medio mundo se endeudó. Es como cuando alguien viene y se va, se ha fijado que a veces hay cuestiones de, como cuando hacen cuestiones de útiles y, ¿cómo se llama eso? No son campañas, ¿cómo le llaman a eso? Como cuando son las temporadas, cuando hay temporadas, y entonces de tipo diciembre más o menos, que tienen negocio entenderán un poquito más. Cuando hay temporada dicen, bueno, vamos a tener venta de libretas para el próximo año, con nuevos estilos, 2023, este año, 2023, vienen nuevos estilos de reglas también, vienen otro tipo de lápices, de marcadores, perfecto. Entonces, para que usted conozca muy bien, va a decir el promotor, necesito que usted vaya a esta feria, a esta feria. Ok, perfecto. ¿Y puedo pedir lo que yo quiera? Sí, sí, un poquito, no, no tengo que pedir un montón. No, lo que usted necesita, no importa la cantidad. Y se va la persona a la dichosa feria, y cuando está en la dichosa feria, cuando mira qué montón de cosas, llegó al paraíso, ¿no? O sea, se enamoró de todo. ¿Quieres? Qué bonita esta mierda. No, esta está más bonita. Qué bonito estos diseños. Estos lápices están, pero fenomenal. Excelente. Ahora. Y viene la persona y dice, voy a pedir, pero voy a pedir poquito. No voy a pedir mucho. Entonces, colóqueme una caja, solo quiero una caja de esta libreta. Y me pone de esta otra que es más barata, pues, de dos. No quieren, no, solo dos. De aquella libreta que están allá, una caja también. De la otra, esa se vende poco, media caja. De esos lápices solo póngame una docena de cajitas nada más. Ok. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué se endeudó? Ajá, no hay mucha venta en primer lugar. Sí, eso significa que no hay muchos ingresos. Pero ¿qué más pasa? ¿Por qué más se endeudó? ¿Qué les dice a usted la lógica? Con lo que acaban de dar. ¿Están eso? ¿Por qué se endeudó? No. En diciembre hay plata porque le pagaron aguinaldo. ¿Por qué se endeudó la persona? Así como lo fui narrando yo. Estamos en la intemperie. ¿Mm? ¿Por qué se endeudó? ¿Qué creyó esa persona? Pero hay otra cosa. ¿Qué creyó también? ¿Qué? Que se lo iban a barato. No, porque los precios ya están, ya cuando son ferias son los precios más cómodos, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó con esta persona? ¿Cuánto pidió? ¿Ah? No. ¿Ah? ¿Cómo así? A ver, seguros. Pero dijo, solo quiero una de estas, solo quiero una caja de estas. De estas se venden solo dos. De aquel, solo media caja. De estos, solo una docena nada más. ¿Qué creyó esta persona? ¿Qué creyó esta persona? Muchas veces, ¿qué cree esta persona? Creyó que por estar pidiendo poquito, no le iba a sumar. Creyó que por pedir poquito, solo una caja, no, no quiero más, solo una caja. Quiero pedir, voy a pedir poquito. El asunto está de que de poquito en poquito se le hizo una gran suma. Cuando después va, hágame la cuenta. Y cuando le sacan aquí y sale una primera página, una segunda página, una tercera página, una cuarta página. Y, o sea, yo, ¿qué le pasa a la impresora que no deja de tirar páginas? Y sigue tirando más páginas. Y como unas 20 páginas le sale impresa. Esta es la grapa, con la grapadora de la grande, porque no de la pequeña no la agarra. Ese, salen más o menos como unos 90,000 empiras. Y la persona sería como por unos 8,000, 10,000. Y le salen como por unos 90,000. Y dice la persona, ¿entonces?
Y todo eso es mío. Todo eso es mío. ¿Por qué? Porque cuando fue pidiendo, como creyó que iba pidiendo poquito, porque ciertamente iba pidiendo poquito, lo que pasa es que pidió un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de acá, y de poquito en poquito se hizo un cúmulo de cosas. Nunca se imaginó que puede ir pidiendo poquito por poquito se iba a endeudar tanto. Y ahora viene la cuestión es, ¿y yo voy a pagar? ¿Cómo voy a pagar todo eso? ¿Cómo voy a pagar? Y la vergüenza es como cuando alguien va a un supermercado y no se le ajusta el dinero. Qué pena. Ay, Dios santo, y no hay como decirle a la cajera, solo póngame, mejor. Aquellos que son 220, ¿verdad? No les da pena ni nada, pero a la mayoría de la gente sí les da pena decirle. Mírenles, si solo me quedo con esto, ¿cuánto me cuesta? Y aún así no le ajusta. Más pena le da todavía, porque no hay como decirle que le saque más. Miren, no me eché esto ni tampoco esto. Y ahora, ¿cuánto me sale? No voy a llevar nada. ¿Qué se me ajusta contando? Solo se le ajusta este y este. Ah, bueno, pues lo voy a llevar. De poquito en poquito se endeuda. Eso fue lo que sucedió aquí en Honduras. Le debía aquí un poquito. Le debía allá, bueno, no era tan poquito más, pero le debía por acá, debía por acá, préstamo por aquí, préstamo por allá. Se complicó la cosa. El modelo anterior, o este modelo que acabamos de ver, no funcionó lo que estaba queriendo hacer. La pregunta, ¿y ahora entonces? Ante esa necesidad de los países de Latinoamérica se endeudaron en 500 millones, 500.000 millones de dólares, 500.000 millones de dólares, entre 1950 y 1980. Gran parte de esa deuda externa, así se le conoce, la famosa deuda externa, se utilizó para fines militares. Los militares no te van a devengar. O sea, no hay un ingreso, no hay una inversión. Se invierte en las personas que le van a pagar, ¿no? Pero no es algo que, un trabajo, ¿no? Si yo tengo un negocio y voy a comprar, voy a pagar este mueble a mí no me va a generar nada. O sea, yo lo voy a utilizar. Eso es un gasto. Eso es un gasto. Una vitrina. No, eso es un gasto. Porque no te va a generar, no te va a devolver el dinero. O sea, lo que invertiste no te lo va a devolver. Ahí está. O sea, si tiene producto, bueno, si no tiene también, el aparato ahí está. Pero ¿en qué me va a venir, en qué me va a retribuir el dinero que yo invertí en él? Lo único que hacer es almacenarme. Pero si no tengo nada que almacenar, ¿dónde está? ¿Cómo voy a recuperar eso? No voy a recuperar. Esos son gastos. Eso lo pueden ver ustedes en comercio, lo pueden ver en finanzas. Ahora bien, toda esta carga de deuda externa prácticamente paralizó las economías latinoamericanas. Desde la década de los 70, razón por la cual los organismos de crédito internacional, bueno, ante el temor de no recuperar la deuda, ojo, recomendaron e impusieron un nuevo modelo que reemplazaría el modelo de sustitución de importaciones. Nos vamos a referir entonces al modelo neoliberal. Al ver que dijeron, esta gente no nos va a pagar, no tiene cómo pagar. Hay que inventarnos algo para que esta gente nos pague, porque si no, se están endeudando y no estamos recibiendo nada. Ninguna persona, no digamos ningún país, va a hacer un préstamo con la esperanza de que no le paguen. La esperanza es que le paguen. Entonces, veamos. Factores desencadenantes de la crisis económica de los 80 de Honduras. Alex, Dueñas, Lea. Alex, Dueñas. A ver, Alex. Usted no es el micrófono y léanos ahí. A ver qué está haciendo. ¿Dónde la acabar de la carrera? Típico. Señor Alex, ¿se encuentra o no se encuentra? Usted no lo va a poder, voy a mandar una bandera directamente ahí. A ver. Alex. ¿Cómo que no está? No. Vamos a ver, Andrea Fabiola. Andrea Fabiola. Factores desencadenantes de la crisis económica de los 80 en Honduras. El 19 de julio de 1979 triunfó en Nicaragua una revolución que depuso el gobierno del dictador Anastasio
Somoza y llevó al poder el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, quien a la postre instauró un régimen de tendencia marxista, leninista El Lenin. en este país. ¿Ah? La calamitosa. La calamitosa situación de la mayoría de los habitantes de Centroamérica para ese tiempo motivó al FSLN a expandir su revolución de los demás países de la región, así con el apoyo financiero logístico de sus nuevos aliados, Cuba y la URSS. Y el FSLN se dio a la tarea de apoyar y propagar la revolución en toda la región. Ok, lo que está queriendo decir es de que lo que ellos quieren es que ese modelo que están, o eso que estaban haciendo en Nicaragua, se expanda. Revolución. Los sandinistas. Saben que los sandinistas eran cosas serias, ¿no? Los sandinistas eran un movimiento bastante peculiar que tuvieron muchos encontrones. Fue bastante complicado. Pero, ¿qué pasó? Si esta gente que están en Nicaragua les está funcionando lo que están haciendo, lo que van a pretender ahora es ir más allá. No solamente en Nicaragua, sino en los demás países centroamericanos. Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó en Centroamérica entonces, porque al ver que está pasando, que hay revoluciones, que hay levantamientos, que hay movimientos que están de izquierda, grupos que están en contra de la parte política. O sea, si vean ustedes, no había una paz en Centroamérica. Veamos entonces qué pasó ahora. Centroamérica es el punto de atención. Como consecuencia de ello, los Estados Unidos, temerosos de que se expandiera en la región un sistema socialista, porque eso implicaba que no iban a tener apertura entonces de la presencia norteamericana, ya no, porque estos estaban en contra de ellos. Entonces, para que se evitara que se propagara ese tipo de pensamiento socialista, Estados Unidos tomaron a Centroamérica como el punto más importante de su agenda diplomática en su incesante Guerra Fría, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De este tema, que no era tan relevante anteriormente, ahora sí va a ser tomado muy en consideración toda Centroamérica, por lo que está sucediendo. Lo más importante para nuestro tema de análisis es que como resultado de todo este proceso se desarrolló un masivo flujo de ayuda económica. Ojo, miren lo que está diciendo. Se desarrolló un incremento en las ayudas para Centroamérica. Ojo. Ahora, ayuda económica y ayuda militar norteamericana. En compensación por la disposición hondureña de ceder, Honduras cedió su territorio para que allí se pudiera Estados Unidos situar, y entonces, sobre todo la parte militar aquí en Honduras. Entonces, como una recompensa, fueron las ayudas económicas. Así, recompensa, no sé si llamarle recompensa o qué, porque eso era prácticamente comprar el territorio, ¿no? Comprar el territorio, o sea, nuestros militares están allí, ahí hacen las estrategias, ahí van a aprender, van a hacer como una academia, ¿ok? Ajá. Exactamente. Bueno, póngale que era más todavía. En ese tiempo eran más negociaciones. Es que no era tanto negociación. No era tanto negociación. Es que será como tener, ¿cómo dice? O sea, tener al país condenado. Estaba condenado. Entonces, no hay una libertad directamente. No hay cuál independencia. ¿Cuál independencia? Pero, como dicen, ¿verdad? Que el dinero mueve muchas cosas. Le están pasando. El asunto es a quién le están pasando ese dinero.
¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Usted cree que ese dinero quedaba en Honduras para todas las necesidades que había en Honduras, sociales y políticas, económicas? Mentira, una gran mentira. Ese dinero, ese aporte económico y militar que había en Honduras era aprovechado, pero no por todos. Veamos qué sucedió después. Cuando hay cambio de gobierno, ¿quién viene a continuación? Este presidente que se lo conoce mucho. Y ahora queda como presidente de Honduras el licenciado Rafael Callejas. En resumen, a pesar de que se tomaron ciertas medidas de estabilización, tanto en el gobierno de Roberto Sosa Córdoba, así como el de José Azcona, se rehusaron a aplicar un programa de ajuste estructural y se limitaron a adoptar algunas medidas de corte neoliberal. El 27 de enero de 1990, el licenciado Rafael Callejas asumió la presidencia de la República de Honduras, después de haber derrotado abrumadoramente al candidato del Partido Liberal, Carlos Roberto Flores, en las elecciones de noviembre de 1989. Ese día fue inusitada fiesta de todo el país. Todo el pueblo estaba ilusionado y lleno de expectativas, ya que el nuevo presidente había anunciado en su campaña política un cambio para mejorar. Ese era el eslogan, un cambio para mejorar. Bueno, miren usted, viene de una deuda externa terrible. Llega el nuevo presidente con la esperanza de que va a sacar adelante el país. La gente está ilusionada. Fue masivamente la gente a votar. Masivamente llegaron a votar. Y sí es cierto que le ganó con creces a Flores. Sí, a su candidato, sí. Yo recuerdo muy bien todavía esa época. Perfectamente la recuerdo. Y entonces, ¿qué sucedió? La gente era un mar de gente en las calles. O sea, sí llegó mucha gente a votar. Y claro, no se puede omitir quién ganó. Fue este Callejas. Eso nadie lo puede omitir. Nadie puede decir que no. Es que fue... Ahora, como están la cuestión de las deudas, endeudadas hasta el cuello. El 2 de marzo de 1990, apenas un mes de haber asumido la presidencia, el presidente Callejas compareció ante la nación para informar la situación económica. Es decir, llegó su comisión, analizaron, investigaron cómo estaba la situación económica financiera de Honduras. En dicha comparecencia, el presidente Callejas expuso un diagnóstico de la economía hondureña preparado por su equipo de asesores económicos. Y el análisis decía lo siguiente: tenía a finales de 1989 un retraso en el pago de la deuda externa de 370 millones de dólares. Casi nada. 370 millones, no es mentira, dólares. O sea, eso era un atraso de la deuda externa. Imagínense ustedes. Y se cobraban interés. Bueno. Nadie presta sin intereses. Y eran sumas grandes. 370 millones. 370 millones. Es imagínense, 1 millón, a la gente que tiene 2 millones le llaman que es millonaria. La que tiene muchos millones tiene multimillonario. 370 millones. ¿Qué les parece? Se declaró el país en bancarrota. De esa manera, el presidente Callejas presentó ante la opinión pública, o sea, públicamente en los medios de comunicación, una situación verdaderamente calamitosa acerca de las condiciones económicas del país. En ese sentido, él mismo resumió en una sola palabra toda la vorágine de nuestro país. Estamos en bancarrota. La única salida que podía rectificar todo ese desequilibrio económico, según el presidente Callejas, era buscar una nueva alternativa, buscar una solución y buscar una estrategia que se desarrollara a través de un nuevo modelo de desarrollo, de desarrollo económico, con el programa de ajuste estructural, el PAE que menciona ahora. El programa de ajuste estructural, ¿qué se va a hacer ahora? Medidas tendentes a generar fondos para las arcas del Estado. ¿Qué se va a hacer para poder recaudar fondos entonces para que el Estado salga de la pobreza y de la miseria y sobre todo de la deuda externa que tienen? Bueno, para lograr los objetivos del PAE, se estableció una serie de medidas para sacar adelante el país. Primero,
Ah, el incremento de impuestos. El incremento de impuestos de un 5% se pasó a un 7%. Se mira poquito, pero es que cuando ya hacen los números es una cantidad bastante grande para la gente. Más cuando vivimos una etapa se está viendo una etapa de crisis, de pobreza, que no hay dinero, que le pase de un solo un impuesto así, eso era, como le dicen uno, los famosos trancazos, ¿no? Esos son los famosos trancazos. Ahora, del 5 a 7% de impuestos sobre ventas y un 13.4% de impuestos sobre la renta, se aumentó el precio de los servicios de agua, luz y teléfono. También se le subió el precio a los servicios de vía pública. También se le subió la matrícula de los vehículos. O sea que de manera desesperante era buscar de dónde sacar dinero. El problema es que ese dinero lo estaba pagando el mismo pueblo. No se está mirando que haya otras cuestiones extranjeras. ¿Cómo? Si están hasta acá de deuda. Si se quita el otro préstamo, sería aumentar más la deuda externa. Pedir. Medidas tendentes. Segunda manera de poder sacar para obtener dinero. Derogación de franquicias. A través del decreto 1890 se derogaron todas las exoneraciones y franquicias aduaneras a través de las cuales el fisco dejaba de percibir una gran cantidad de fondos. De que pague ahora. No pagaban antes, a ver si va a pagar. Tienen que pagar. Si pagan los de los locales, tienen que pagar las franquicias también. O sea que era una manera como decir, aquí nadie se va a salvar, todo el mundo va a pagar impuestos. Todo el mundo. ¿Qué pasó entonces con la deuda externa después de recoger tanto dinero en su pueblo? ¿Qué fue lo que sucedió? Un recuento, vamos a ver de lo que pasó. Consecuencias. Puesto que se trata de un proyecto de largo plazo, porque esto no era que sea el dinero como que pasemos una recolecta y vamos a pagar la deuda, eso no se va a pagar así, eran 370 millones. Ok. Entonces, no es posible anticipar los resultados concretos de la aplicación del PAE en Honduras. Sin embargo, desde ya se pueden apreciar ciertas tendencias, algunos logros y algunos desaciertos también que no les funcionan algunas. Bueno, dos, el aumento de la deuda externa. Pues al terminar el primer año del gobierno callejista, la deuda externa había aumentado. ¿Qué les parece? 209 mil millones. Pues, o sea que la situación era que bajara. Y más bien, subió. Crisis de la empresa productora nacional. Ah, ahora vamos con la parte económica. Bueno, pero ahora más de producción. Como se explicó anteriormente, el PAE propone un sistema de libre comercio, por lo cual las pequeñas y medianas empresas productoras nacionales, al no poder competir, lo que decía al inicio, con los extranjeros, evidentemente se han estado yendo a la quiebra. No hay competencia. ¿A quién va a comprar? ¿A este? O mejor voy allá donde encuentro de todo. No pierdo mi tiempo, voy aquí, no tiene esto, bueno, no tiene lo otro, va a perder mi tiempo, voy allá, creo que se gasta todo. Eso es competir. Entonces, ¿qué sucede? La empresa productora como tal empieza a decaer, van a la quiebra. Muchas medianas empresas fueron a la quiebra, desaparecieron, no tuvieron la capacidad. Por eso hablamos de globalización. La globalización se trata de eso, de competir. Pero cuando un país no puede competir contra otro país, va a la quiebra. ¿A quién le va a comprar? ¿Quién va a dar mejores precios? Lógico, yo voy a ir donde me den mejor precio. Entonces, si en esta tienda es buen producto, excelente producto, y en otra tienda es el mismo producto, pero aquí es más barato. Y es lo mismo. Es como cuando usted va a comprar un par de zapatos y va a esta tienda y la compra. Le costaron, póngale, 1.200 lempiras, un par de zapatos. ¿Okay? Va más adelantito, unas 3, 4 tiendas más adelantito. Mira, en los mismitos zapatos, a 500 pesos. Sucede, ¿no? Que compra una cosa bien cara en un lugar y más adelantito está el mismo producto, pero no. Entonces le dice a la otra, ¿dónde lo compraste? Mira, metí mano, porque metí mano. ¿Por qué? Fíjate que cuando me costaron estos 1.200 y más adelantito, yo hubiera sabido 500 pesos. Me hubiera comprado, y me sobran 2 pesos, 200 pesos todavía. Metí mano. Ah, pues fíjate que hay unos de los mitos, pero en otro color, porque no quiero que te compres de los mismos míos. Quiero que te compres de los otros. Entonces, anda, pero no vas a llegar, anda a otra parte. ¿Qué está queriendo decir? Que allá no va, o sea, ese ingreso que va para allá ya no va a ser para allá, ahora va a ser para allá.
Lógico, competencia, pues. Esa es globalización en cierta medida también. Bueno, un cambio. Por fin hay un cambio. La propuesta del rostro humano. Esa es la propuesta del rostro humano. Según CRR. ¿Quién es CRR? Carlos Roberto Reina. La administración del presidente Carlos Roberto Reina, del 94 al 98, dio continuidad al modelo neoliberal, o sea que el modelo no se cambió, pero va a ser un pequeño cambio. A pesar de que gran parte del pueblo le dio el voto por su pasado socialdemócrata, en razón de los cuales pensaron que ese régimen haría un viraje a la política económica de Callejas, de hecho, Reina había anunciado en su campaña que le daría un rostro humano al neoliberalismo. Pero a la larga las medidas de corte monetarista se siguieron aplicando. O sea que es como dice que ha dicho, ¿no? Es la misma moneda, solo que en diferentes ramas. Pero la misma papá, aquí no acabó la misma. Los OFIS, que ya lo mencioné anteriormente, los organismos financieros internacionales, ¿qué pasó con esto? Para cumplir con la política de estabilización y ajuste estructural de la economía Reina, suprimió la Secretaría de Planificación y Presupuesto del CEMITAO CEPLAN, que era una ayuda, ¿no? Para sacar adelante el país y desarrollarlo. Yo no. Cediendo con ello al país a los OFIS. O sea, que va a cambiar a estos por estos otros. Los OFIS. El atributo soberano de planificar su desarrollo. Ahora va a ser tarea de esto. En principio, el gobierno de Reina tuvo enormes problemas debido a la crisis energética que en ese tiempo habían apagones todo el día. Todos los días habían apagones. Y eso en todo el país. Entonces, eso le trajo también un poquito de complicaciones a él. Ah, tragedia tras tragedia. O sea, es que aquí en otra nos ha llovido parejo. ¿Qué dice? Ah, ya no está aquel, ahora está Carlos Flores. ¿Usted quiere callar? Vamos viendo, claro. Vamos ahora a ver, del 98 al 2002. ¿Qué pasó con Carlos Flores? En efecto, el paso de la Cambridge en octubre de 1998, que dejó un saldo de 5.000 muertos, 100.000 desaparecidos y 1 millón de damnificados, daño al 50% de la actividad del país, destrucción total de los cultivos Camaroneros. pérdida de 100.500 y además daños materiales calculados en 5.000 millones de dólares, dieron las tasas de la calificación de flores en el sentido de que el gobierno se denominó como la nueva agenda. O sea que llega el nuevo presidente, ¡pah! Se viene el mismo. Tenía una agenda, una agenda, ¿no? Cambiar toda la estrategia. Siempre neoliberal, pero cambiar la estrategia. Se viene el mismo. El MISH fue dañino, pero sirvió para minimizar las deudas. ¿Cómo así? ¿Cómo así que minimizó las deudas? Vamos a ver, el distinguido. Sí, sirvió para minimizar la deuda. La cita de Estocolmo, en la que los países cooperantes escucharon el diagnóstico y demandas de las naciones centroamericanas después de Mitch, ayudó a que Honduras obtuviera entre préstamos concesionales y donaciones equivalentes al 75% de los recursos demandados en el plan maestro de la reconstrucción nacional, presentado por el gobierno hondureño. Presentado por el gobierno hondureño. Es decir, que se le llegaron muchas ayudas a Honduras. E incluso lo explicaba seguido. A esto se debe sumar la condonación de la deuda externa bilateral en Honduras, de Honduras con Japón, Francia, España y Estados Unidos. Se veía que no solamente era con Estados Unidos. Le condonaron la deuda, se la perdonaron. Estaba arruinado. Después ya venía mal. Y con el MISH quedó peor. Entonces, estos países condonaron la deuda. ¿Sí? Libre. Oigan, Japón, Francia, España y Estados Unidos. ¿Se imaginan cuánto no se le debía a esta gente? A estos países. Pues.
Además, en diciembre de 1999, Honduras fue declarada elegible para acogerse a la Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados, que implica una reducción de 960 millones a la deuda externa hondureña. Una reducción, 960 millones. Es que estábamos, ¿cuándo? Ya teníamos nuestras vidas compradas. Compradas, ¿no? Vendidas. Reducción de la pobreza, ya estamos terminando. La aplicación definitiva del Estado hondureño a la HIPC, Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados, está condicionada a la presentación a los OFIS. Pero creo que fueron los OFIS que quedaron después de responsable, ¿verdad? Cuando aquí lo cambió. Entonces, esto dice que quedaron condicionados a la presentación a los OFIS del plan denominado Estrategia para la Reducción de la Pobreza. Ahí es donde entra entonces Honduras. Entra en un nuevo proyecto. ¿Para qué? Para que poder minimizar todas las demás deudas que teníamos, porque no podía pagar. En conclusión, podemos expresar, según nuestra opinión, que el PAE forma parte de una estrategia de crecimiento económico que se viene aplicando en Honduras desde la década de los 80, del 80. Pero, no obstante, tomó fuerza y estructura a partir del gobierno de Rafael Callejas, quien con la emisión del decreto ley 1890 dio vida al programa de ajuste estructural. Asimismo, el PAE no es un proyecto inspirado en las demandas de desarrollo del país, sino un programa diseñado para la banca internacional con los objetivos de crear condiciones para que los países subdesarrollados adquieran capacidad para el pago de la deuda externa y para expandir la inversión a la periferia, ya que el grosor de la población cada día ve mermados e insatisfechas todas sus necesidades. Hay necesidades que aquí no hay electricidad. En un montón de pueblos, usted va a muchas aldeas que no hay electricidad. Menos para que tengan servicios de aguas negras o algo por el estilo. Aquí en un montón de países, en un montón de zonas de aldeas, comunidades de Honduras, pongan ni la carretera para comenzar. Los que sacan café, en unas calles están más horribles. Horribles. Se parecen más pantanos que otra cosa, más cuando más que por la calle está como lloviendo, cuando van a sacar café. Unas calles están más deplorables, dañadas. Bueno, sé que ni nos vaya a mostrar algo. Miren la carretera acá de Tegucigalpa para Dani. Bueno, de Dani para Tegucigalpa. La mitad media, la mitad, bueno, la otra mitad, no digamos. Ahí se le va el carrito, ahí se le quedan allá. Horrible. Hay una de hoyos, bueno, ¿qué cosa? Hay uno, parece que se subieron al Tagaro. Ahí va, a preguntar por todos lados. Que supuestamente es pavimentada. Y imagínense, la que va hasta la capital de la República. Si no le ponen atención ni a esa, menos a las otras comunidades. Hay unas aldeas que son montañas. ¿Cuándo les va a llegar una pavimentación ahí? Ni que sueñen. Bueno, que sueñen por lo menos, que sea eso. No les van a llegar allí. Entonces, no son satisfechas ni las necesidades más básicas, mientras los beneficiarios del modelo, es decir, aquellas empresas exportadoras de monopolios y la banca, concentran y acumulan la mayor parte del ingreso nacional. Se lo roban. O invierten en lo de ellos, en lo que les conviene, pero no en lo demás. La otra gente queda ignorada. La otra gente no entra en este plan. ¿Qué sucede? Mucha gente vive de engaños. ¿A cuántas casas no llegan a la casa a pedirle tarjeta de identidad, fotografías, documentos? Y esas ayudas nunca llegan. Como me decía una vez, uno conoce a la gente, ¿verdad? Sin querer queriendo, como un chaval. Cierta persona trabaja para el gobierno y en un libro así grandote, una lista interminable que era para subsidios, ayudas. Y en el listado, yo sin querer queriendo, ¿verdad? Mire que había unos que estaban en color verde, con remarcador, resaltador verde. Y entonces yo vengo de chute, y le pregunto, y usted le digo, ¿y eso que están de verde, eso es porque a ellos ya les dieron las ayudas? No, a eso es porque no les voy a dar porque me caen mal. Pero así de descarado. En serio, está bromeando, ¿verdad? No, en serio, no me cae mal, esto no lo voy a dar. Todo lo que está en verde no lo voy a dar nada. Y miren, un montón de gente que ya habían ido a pedir número de identidad,
dónde vivían, dónde vivían ellos, cuántos vivían en las casas, cuántos niños habían, cuántos jóvenes habían, cuántas personas mayores habían. Y era una cantidad de que estaban así, con resaltador. Yo me quedé asombrado. Me quedé asombrado porque yo dije, al inicio yo creí que era broma. Pero no, ya después, cuando miré que me hablaba bien serio, y toda esa gente que le fueron a pedir un montón de edad, y este es solo porque le caen mal, no le van a hacer llegar esas ayudas, entonces, y esas ayudas. Por eso es que se prende el pelo cuando le llegan auditorías. Cuando le llegan auditorías, se ponen del pelo. Y andan correteando, no hayan que hacer. Porque cuando les avisan, sí, pero cuando no les avisan, y ya de sorpresa, vemos hacer auditoría. Ay, papá, eso es bueno que lleguen así sin avisar. Porque cuando les avisan, desaparecen documentos y aparecen nuevos documentos. Con firma y sello, yo no sé de dónde sacan esa firma y su sello. O será que tienen contacto con algunas empresas, otras empresas también de seguro. Porque ya aparecen misteriosamente, desaparecen uno y aparecen otros nuevos. Claro. Y cuando y si por ahí el auditor que va a llegar, o los auditores, porque por lo general no son uno, es un equipo de auditores el que llega. Y si son muy buenos en investigar, ay, papá, ahí los agarran. Ahí los tiran por el medio de comunicación. Están haciendo falsificación de documentos, y eso es ilegal. O ponen un cierto tipo de documentos donde estaban haciendo unas cotizaciones con precio inventado y el precio fue el que ellos pagaron supuestamente. Pero habían puesto un precio mucho más elevado, y era mentira, porque están relacionados con cierto tipo de empresas o de compañías para comprarles a ellos directamente. ¿Pero por qué? Porque esta les pone un precio en papel, pero en físico, en el momento, en la realidad es otro. Es otro. O sea, les aumentan, en el papel aumenta como que pagaron más, que sacó, pero es mentira. Porque en hablado, como dicen, es conversación entre compadres, ¿no? O sea, es hablado. Yo te lo pongo a tanto, ahí lo voy a fríer tanto, pero no me pagas tanto. Y el resto usted queda con él. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Esos arreglos entre compadres. Yo te digo tanto, me pagas tanto, y vos te quedas con el resto. ¿Cómo se llama eso? Negociación. No. Penado por la ley. Corrupción, ustedes, eso es corrupción. No, porque como Estamos allá medio miedo. Es que no nos compadre de ella. Miren ustedes, esa corrupción, o sea, malversar documentos, es malversación de documentos, eso al darse cuenta, una auditoría, van presos. Van presos. Si no, miren los casos ahorita comienzan a pasar, alcaldes de Honduras, presos. ¿Por qué? Porque han hecho unas negociaciones con condiciones. Entonces, claro, si nos damos cuenta, esta situación es de que muchos, la mayoría no reciben ninguna ganancia. Si en verdad, los que están de responsables de la parte política distribuyeran el dinero como debe de ser, la seguro que Honduras sería diferente. Y que está un poquito bajo la... No sé, entonces, el asunto está de que esto es complicado. Como decía una vez alguien por ahí, un político hablando con otro político en un restaurante, es gente bien brutal, gente que, o será que no es ni brutal, gente descarada. Ahora son descarados porque ahora hablan sus cosas en público. Un político con otro, un diputado con otro diputado, en un restaurante de Tegucigalpa conversando. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Tranquilo, bien. He hecho buenos proyectos, fíjate. Ah, de veras. ¿Y qué tal? ¿Te fijaste que la cuestión, cómo cambia cuando uno ya está dentro? Sí, vos, sí, fíjate que hay tanta necesidad de la gente. No, yo me refiero a eso. ¿A qué te referís entonces?
cuando te fíjate que cuando uno tiene que aprovechar mientras está en el poder, porque uno después sale después ya no queda con nada. No, pero fíjate que mira, a mí el dinero que me dan, por lo menos yo lo invierto todo lo que estoy haciendo en el sector que me dejaron. Lo hizo bruto. Es que fíjate que yo no sé cómo hacer eso. ¿Querés tener dinero? ¿Querés quedarte con dinero? Hay una manera de cómo puedes quedarte con mucho dinero. Hay cómo. Inventate proyectos. Inventate proyectos. Porque usted mira un parquecito que van a hacer una inversión internacional, unas 2 banquitas, unas 4 palitos. ¿Cuánto? Lo mínimo se gastaron casi medio millón. Medio millón. ¿Y dónde está el resultado? Las 4 banquitas, unos 4 palitos, una entrada media bonita ahí. Medio millón. ¿Será que gastaron medio millón en ese proyecto? Las carreteras que construyen, ¿será que todos lo meten ahí, todo el montón de cemento? ¿De verdad le echan todo el cemento? Las varillas. O se perderá en el trayecto cemento y varilla. Si en verdad nuestra gente fuera legal, sobre todo los que están en el poder, si en verdad amaran Honduras, tendríamos una Honduras diferente. Buena educación, buena salud y buenos empleos. Ese sería el objetivo ideal. Pero estamos en un sistema tan corrupto que el que va llegando se va contaminando. Porque no tiene buenos principios. Y el dinero es tan tentador que a la gente la consume. Y más comienza a darle dinero a un pobre. Es decir, alguien que nunca ha tenido, le brillan los ojos. Se enamoró de aquel, del poder. Y eso es lo que hace que la gente que cambie la forma de ser. Si no tiene buenos principios. Pero bueno, eso es otra cosa. Listo. Bueno, entonces, con ustedes, solamente quedo pendiente por el video que iban a mandar de tarea, ¿cierto? Que eso tengo que revisarlo. Y para la próxima semana, lo único que nos hace falta es el control de lectura. Y con eso estaremos terminando el periodo. O sea que la próxima semana, la primera hora, yo doy el reforzamiento por Zoom, porque la segunda parte la vamos a hacer el control de lectura en el campo virtual, que es virtual obviamente. Entonces, primera hora yo estoy pasando lista de asistencia, dando el tema que me corresponde dar, y en la segunda hora, exactamente la segunda hora, todos van a entrar al campo virtual para hacer el control de lectura. Y recuerden que el sistema lo tira a los 15 minutos, 20 minutos, o cuando termine la hora, o hasta que terminen todo. Entonces, tienen que estar revisando ustedes la cuestión, porque ya de ahí no hay más nada. Y no sé, yo, los que me mandaron en los datos, alguien me mandó 2 datos, pero creo que no eran de ustedes, no eran de sociología, la otra clase. Entonces, esta semana es la única semana de reposición. Quien no mande datos, no va a hacer reposición. Porque no van a inventarse. Recuerden que es de 13 al 19, hoy ya es 15. El 19 se cierra el tiempo para las reposiciones legalmente de la universidad. O sea, ya después de esa fecha ya no se hacen más reposiciones. Quien no mandó, no lo va a hacer. Reposiciones de tareas que no enviaron y reposición de exámenes. Los exámenes, que son los controles de lectura, eso se paga en el banco. Los trabajos de tarea, eso no se paga. Pero los que son controles de lectura, que solamente sería primer y segundo control de lectura, eso sí deben de pagar en el banco. A excepción de aquellos que son de Comayagua, que estuvieron sin electricidad, ¿verdad? Ellos ya sabemos de que no fue porque no quisieron, no que no pudieron, por electricidad. Pero de allí, los demás. Ahora, quien no me envíe esos datos, ¿y cuáles son los datos? Nombre completo del estudiante, la tarea, es decir, cuál fue la tarea y en qué semana estaba esa tarea. Para estar bien segurito de que es esa tarea. ¿Ok? Eso es lo único que pido. Por favor, los datos me lo hacen llegar. Bueno, un placer haber estado con ustedes, porque lo opinaré, pero son así rapidito. Y si alguien faltó de Zoom, que le pasara la lista de asistencia, díganme ahorita, por favor. Andrea Palma. Ok, voy a abrir la página entonces para poder pasarle el lista.
Ok, deme el nombre de espacio para poder entender y la sede. Andrea Palma, Dani. Andrea Daniela Palma. Sí. Ay, espérame, esa cosa no me da. Andrea Daniela Palma. Listo. ¿Quién más? Sede Choluteca, licenciado Francisco Espinal. Choluteca, Solayuno, creo, sí. Francisco Javier. Listo. Gracias. Cheque, ¿alguien más? Carlos Pérez, Dalí. Carlos. Sí. Carlos Federico. Sí. Listo. Tiene una falla la semana pasada, no vino. Ok. ¿Mande? Listo. Gracias. ¿Alguien me falta? Nadie. Ya todos estamos cheque entonces. Bueno, buena semana para todos. Nos veremos la próxima entonces para terminar el periodo.